Saludos jóvenes, continuamos con los videos de la capa de red. En esta oportunidad nosotros vamos a continuar repasando lo que vendría a ser las direcciones IP. Ya hemos aprendido de que las direcciones IP están compuestas de una parte que nos especifica la dirección de red y otra parte que nos especifica la dirección del host. Ahora, ¿quién nos indica cuántos dígitos binarios corresponden a la dirección de red y a la dirección de host? Son las máscaras de red, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido hasta el momento. Ahora hay tres elementos importantes que nosotros tenemos que aprender a diferenciar de una red IP, que vendrían a ser la dirección de la red, la cantidad o mejor dicho, las direcciones que se tienen disponibles para host, y en tercer lugar, la dirección de broadcast, ¿ya? La dirección de red es una, la dirección de broadcast también es una, y la cantidad de direcciones disponibles para host son las que restan y que no corresponden ni a la dirección de red ni a la dirección de broadcast, ¿ya? A continuación nosotros vamos a aprender cómo identificar estos tres conjuntos de direcciones en base a una dirección, a una red, ¿ya? Una dirección IP más su máscara de red. Entonces, por ejemplo, tenemos la red IP 192.168.10/24, y aquí es una dirección IP acompañada de su máscara de red. Esto quiere decir que esta red IP es un conjunto o un grupo de direcciones IP. Y de este conjunto ya se tiene un rango. Esta agrupación de direcciones IP corresponde a un rango de direcciones que tienen una dirección inicial y tienen una dirección final. ¿Ya? Ahora, las redes IP, en las redes IP nosotros podemos identificar tres tipos de direcciones fundamentales: el IP de la red, los IPs de los hosts, qué IPs nosotros podemos utilizar para los hosts o dispositivos finales, y por último el IP del broadcast. Como lo estoy mencionando acá, la dirección IP de la red es una, la de broadcast también es una, y las direcciones IPs para los hosts son varias, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para identificar a cada una de estas direcciones? Acá les estoy colocando de ejemplo, tengo una red 192.168.10/24. La dirección IP de la red, la dirección IP de broadcast y las direcciones IPs de los hosts, que son varias. La dirección IP de la red es la primera dirección del rango que me especifica la dirección, ¿ya? Por ejemplo, en este caso sería 192.168.10. Se denomina IP de red, ID de red, o también Network ID, ¿no? En inglés vendría a ser Network ID. Ahora, la dirección IP de broadcast es la última dirección del rango. En este caso es la dirección 192.168.1.255. Y todas las direcciones en medio de estas dos vendrían a ser las direcciones que nosotros podemos utilizar para los hosts. ¿Ya? Ahora, vamos a aprender a continuación cómo identificar la dirección IP de red. ¿Ya? Acá les había mencionado anteriormente que la dirección IP de red es la primera dirección del rango. Veamos con un ejemplo. Primero, ¿qué es la dirección IP de red? Es el ID o el identificador de toda la red IP. ¿Cómo se lo obtiene? Poniendo todos los bits de host de la IP a 0. Bueno, ahora esto, ¿cómo lo interpretamos nosotros?
Por ejemplo, yo tengo el siguiente IP con su respectiva máscara de red, ¿ya? Tengo el 192.168.50.135/24. Aquí arriba vamos a colocar la dirección IP, ¿ya? La convertimos a binario. Y aquí abajo vamos a colocar nosotros la máscara de red. /24 significa que tengo 3 octetos de unos, ¿no? Y el último octeto corresponde a ceros. Estos primeros, los primeros 3 octetos que están con unos, ¿ya? Estos 3 primeros octetos me están indicando que ese segmento de la red corresponde a, esa pertenece a la dirección de la red. Y el último octeto me está indicando que corresponde a la dirección del host. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros agarramos, aquí tenemos esto corresponde a la red y esto corresponde a host. Lo que hacemos es todos los bits de la IP que corresponden a host, que vendrían a ser los 8 últimos, los ponemos a 0. Entonces repetimos los 3 primeros octetos, ¿ya? Y el último octeto del IP lo ponemos a 0. Entonces en este caso repetimos los 3 primeros octetos de la dirección IP y el último octeto lo ponemos a 0 y nos daría por dirección 192.168.50.0, ¿ya? Entonces, esta es la dirección de red de esta red IP, ¿ya? La dirección es 192.168.50.0 y la máscara de red es /24. De esa manera se identifica la IP de red, ¿no? Todos los bits que correspondan a host de la dirección IP los colocamos a 0. Y los que correspondan a la dirección de red los ponemos a 1, los que correspondan a host los ponemos a 0. Y esa vendría a ser la dirección IP de la red. Ahora vamos a ver la dirección IP del broadcast. La dirección IP del broadcast les había mencionado anteriormente que es la última dirección IP del rango de nuestra red IP. Entonces, ¿para qué sirve la dirección IP de broadcast? Nos sirve para enviar información a todos los hosts de una determinada red. ¿Cómo se la obtiene? Es la última dirección del rango de nuestra red IP. Y se lo obtiene al revés que la dirección IP de red. Tenemos que poner todos los bits de host de nuestra dirección IP ya no a 0, sino a 1. Con el mismo ejemplo anterior, 192.168.50.135/24, colocamos el IP, convertimos a binario. La máscara de red /24 son 8 unos y 3 octetos de unos y un octeto de ceros. Eso indica que los 3 primeros octetos corresponden a red y el último octeto corresponde a host. 3 octetos a red y un solo octeto a host. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obtener la dirección de broadcast? Todos estos, el último octeto, los bits del último octeto que corresponden al host, ya no lo ponemos a 0, sino tenemos que ponerlo a 1. Entonces nuestra dirección de broadcast quedaría como, se repiten los 3 primeros octetos, todo lo que es de red se repite, y el último octeto lo ponemos todo a unos. Convertimos a decimal y tenemos la dirección 192.168.50.255. Y esa vendría a ser la dirección de broadcast de esta dirección IP, ¿no? Entonces, ya tenemos la dirección de red, poniendo a ceros todos los bits que corresponden al segmento de host y a unos para encontrar la dirección de broadcast.
Y por último, ¿cómo identificamos a los hosts? Primero, bueno, ¿qué son los hosts? Son los IPs que podemos asignar nosotros a equipos o a interfaces finales que se van a conectar a nuestra red. ¿Cómo se obtiene? Son todas las combinaciones de bits de hosts que no pertenezcan a IP de red y IP de broadcast, ¿ya? Ahora, con el mismo ejemplo anterior tenemos un IP de red que es 192.168.50.0, ¿ya? Convertimos a binario, tenemos esa dirección. Todos los siguientes, modificando el último dígito, ¿ya? El 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta llegar al 254, que es la última dirección IP antes del broadcast, ¿ya? Entonces, todos esos IPs corresponderían a IPs de host. Y el último, bueno, el broadcast, que es el que ya hemos calculado, que es 192.168.50.255. Entonces, tenemos el segmento de red, el segmento de host, todas las variaciones, bueno, y la máscara, ¿no? Que ahí le estamos especificando, que es 255, 255, 255, 0. Todos los hosts que se encuentran, que se producen de la variación de los dígitos de host, corresponden a los IPs de host, ¿no? Los que están entre el IP de la red y el IP del broadcast. Bueno, resumiendo, ya no trabajemos con decimales y vamos a trabajar nosotros con direcciones en binario. De este ejemplo que nosotros hemos visto anteriormente, barra 24, el segmento de red corresponde a los 3 primeros octetos y el último octeto corresponde a host. Entonces, el segmento que corresponde a host lo ponemos en 0. Toda esta primera parte, 192.168.50, se repite, ¿no? Y es común en todas las direcciones de esta red. Tanto de la dirección de red, de host y la dirección de broadcast. La dirección IP de red es la que corresponde al mínimo valor, que es 0. Y el máximo valor, que es 255, corresponde al IP de broadcast. Todas las direcciones intermedias me van a corresponder a direcciones que nosotros podemos asignar IPs a nuestros hosts. Ahora, en total nosotros tenemos de toda esta red 255, quitando la dirección 0 y la 255, nosotros tendríamos un total de 254 direcciones disponibles para host, ¿no? Desde la 51 hasta la 254, ¿no? En total, más 2 serían 256 direcciones que equivaldría a 2 a la octava, ¿no? Entonces, resto una que corresponde a red, resto una que corresponde a broadcast y tendríamos nosotros en total de 254 direcciones que pudiéramos asignar a los hosts de nuestro equipo, ¿no? Entonces, ese es un primer ejemplo. Segundo ejemplo, tengo 72.16.5.17/16. Ahora, para red tendría 2 octetos y para host yo tendría 2 octetos reservados, ¿no? Entonces, todo lo que sea host lo pongo al mínimo valor, que es 0, y esa vendría a ser nuestra dirección de red, IP de red 172.16.0.0. Ahora, ponemos a host al máximo valor, que es 255.255, y esa vendría a ser mi dirección de broadcast, 172.16.255.255. Ahora, la siguiente dirección inmediata a la dirección IP de red vendría a ser la primera dirección para los hosts, ¿no? Tenemos nosotros entonces aquí 172.16.0
1. Seguimos, 02, 03 y así sucesivamente hasta llegar a la última dirección que correspondería a la variación del 0.255, ¿no? Esa es la última dirección que yo pudiera utilizar para host. Ahora con 1, la primera dirección va a ser 0. ¿Por qué? Porque anteriormente no hemos podido utilizar el 0 debido a que correspondería a la dirección IP de red. Entonces aquí tenemos 172.16.1.0. 1.1 y la final vendría a ser 1.255. Con el 2 de la misma manera, 0, 2, 1 hasta el 2.255. 3.0, 3.1 hasta el 3.255. Y así sucesivamente hasta llegar a la penúltima que vendría a ser 172.16, 254.0, 1, 254, 255. Ahora, cuando cambiamos de dígito ya al 255.0, tenemos el 1. Ahora, el último IP disponible no sería el 255.255, porque ese IP ya corresponde a la dirección IP de broadcast de nuestra red. Entonces, nosotros tendríamos un total, el último IP, 172.16.255.254. Bueno, esa sería la forma de calcular, ¿no?, la dirección IP de red y la dirección IP de broadcast y el conjunto de direcciones IPs para los hosts. Espero que hayan podido captar la idea de cómo realizar este cálculo. Ya les voy a dejar a continuación un práctico para que ustedes lo resuelvan. Bueno, ahí termina la presente presentación, chicos. Ya mencionándoles lo siguiente: el método que hemos visto ahora funciona perfectamente solo para las máscaras de red /8, /16 y /24. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo máscaras de red que no sean 8, 16 y 24? Por ejemplo, /30, /20, /25 y /10. La forma o la deducción que nosotros hemos hecho no correspondería. No pudiéramos identificar los hosts, ¿no? La dirección IP de la red y del broadcast la vamos a poder identificar fácilmente. Pero para las direcciones de los hosts tendríamos que hacer un análisis más minucioso a nivel de direcciones binarias, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en el siguiente tema ya más a profundidad, cuando estemos viendo el direccionamiento IP. Hasta aquí simplemente quiero que tengan claro cómo calcular la dirección IP de red, de broadcast y de host cuando tenemos nosotros redes que tengan máscara de red /8, /16 y /24. Bueno, hasta aquí queda el presente video, chicos. Les dejo a continuación un trabajo práctico para que se entretengan. Nos vemos en un siguiente video. Chao.